Estad quietos. El tema número 4 es el miedo. ¿Cómo enfrentamos el miedo? ¿Cómo se origina el miedo? ¿Cómo responde Dios ante el miedo? ¿Y cómo responde el cristiano ante esta sensación, ante esta emoción, ante esta situación de miedo? Cuando algo se sale de control. Nuestro texto que estamos teniendo como base es Segundo de Crónicas 20:17. Segundo de Crónicas 20:17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Josafat estaba a punto de ir a la guerra. Los moabitas lo estaban cercando, habían sitiado a la ciudad. Venían varios reyes más en contra de él, y Josafat sabía que estaba en desventaja numérica, en desventaja militar. No tenía con qué enfrentar a esos enemigos tan fuertes. Así es que él tuvo que clamar al Señor, y la respuesta de Dios ante cualquier situación que nosotros enfrentemos en la vida, hermanos, es: estad quietos. Detente, no tomes decisiones por ti mismo, no actúes en tu carne, no trates de sacar tus propios recursos. Espérate, deja que yo te muestre cómo voy a pelear por ti, déjame que yo lo haga, yo lo voy a hacer, y entonces tú vas a salir y tú vas a tomar la victoria, pero yo te la voy a dar. Pero tenemos que aprender ante toda circunstancia, hermanos, a permanecer quietos. Y hemos dicho esto en las pláticas anteriores. Estar quieto no habla de pasividad. No quiere decir que me quede sin hacer nada. Estar quieto quiere decir que tengo que estar pendiente, escuchando atentamente las instrucciones que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo lo voy a resolver? Estar quieto significa tener confianza. Estar quieto significa tener un fundamento en nuestra fe que nos ayude a enfrentar cualquier situación que se presente en nuestra vida. Eso es estar quieto. No es estar tirado en una hamaca esperando que Dios haga todo, y yo no voy a salir a trabajar porque Dios va a ser mi proveedor y Dios me va a dar, entonces yo me quedo en la hamaca y no pasa nada y que Dios se encargue del asunto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con creer, tiene que ver con escuchar al Señor, tiene que ver con percibir cómo se mueven las respuestas, los tiempos de Dios, cómo Dios va acomodando las cosas. A veces no es tan fácil, pero cuando ya has desarrollado esa visión espiritual, empiezas a ver cómo las cosas se empiezan a acomodar sin que tú hagas nada, y de pronto la puerta que estaba cerrada se abre, y de pronto la que estaba abierta se cierra, y empiezas a ver cómo Dios te empieza a guiar y cómo empiezas a caminar por el lugar correcto. De eso se trata estar quietos. Hablamos de 4 azotes durante este mes, 4 calamidades que han acompañado a la humanidad desde que el hombre cayó en pecado, desde que el hombre se separó de la voluntad de Dios, desde que el hombre decidió desobedecer la palabra de Dios e ir en contra de los designios de Dios. 4 calamidades que vinieron como consecuencia del pecado. Vino el sometimiento inmediatamente cuando Caín trata de someter a su hermano y termina matándolo, y a partir de ahí todas las naciones que empiezan a desarrollarse, todas están viendo quién puede someter a quién. Y en este tiempo seguimos viendo eso, políticamente, militarmente, económicamente. Estamos viendo qué país tiene más fuerza para someter al otro. Sometimiento es cada vez que un ser humano trata de tomar una autoridad que no le corresponde sobre la vida de otro ser humano. Y se ve también en las familias, se ve también en los matrimonios, se ve también en los negocios, en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos, se ve esta calamidad, el sometimiento, la enfermedad, lo que estamos viviendo ahorita, lo que el mundo está enfrentando a lo largo de los siglos, muchas pandemias, muchas enfermedades que han estado atacando constantemente a la humanidad, y eso ha traído la tercera calamidad, la escasez, el hambre, la necesidad.
La opresión de los pueblos ha traído escasez, ha traído hambre para la gente que es oprimida, para la gente que no puede defenderse. Y grandes hambrunas, hermanos, han venido a lo largo de la historia. De eso hablamos la semana pasada. Y la cuarta calamidad, el cuarto azote que ha golpeado a todo el mundo a lo largo de la historia es el miedo. El miedo, la angustia, el terror, la incertidumbre ante lo que no conocemos. El miedo viene cuando nos vamos a enfrentar a algo que no conocemos, que no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué respuestas vamos a tener, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pasó algo en nuestra vida quizás, pasó algo en el mundo, pasó algo en la ciudad, no sabemos cómo vamos a responder ante eso. Sucedió algo en nuestra vida que cambió el camino por el que íbamos y de pronto el miedo se empieza a apoderar de nosotros. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y qué pasa si me llego a enfermar de esto? ¿Y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Y qué pasa si me corren de acá? ¿Y qué pasa si...? Y el miedo empieza a apoderarse de la humanidad. La Biblia menciona dos tipos específicos de temor. El primer temor que habla la Biblia es beneficioso. Debe de ser fomentado entre todos nosotros. Por supuesto que es el temor del Señor, el temor a Jehová. El segundo tipo de temor es este azote o calamidad que lo debemos de superar. El temor del Señor, este tipo de temor no es miedo. Cuando hablamos del temor del Señor, el temor al Señor es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder, por su gloria. Es un respeto hacia Dios, por su ira, por su enojo también. Lo respetamos, tememos a Dios por lo que Él es. Es un reconocimiento de todo lo que es Dios. Todo lo que viene a través de conocerlo a Él, todos sus atributos. Algunos versículos rápidos que hablan acerca del temor de Dios. No es el tema de hoy, temor de Dios, pero para que tengamos la referencia. El temor de Dios conlleva muchas bendiciones y beneficios. El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Más aún en Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios es el que habla mucho de esto. 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Así es que el temor que podemos sentir hacia Dios, hacia el Señor, es un temor de reverencia, de respeto. Ese no nos causa daño, no nos perjudica, al contrario, nos hace bien. Pero por otro lado, hermanos, tenemos el temor de algo desconocido. Este ya tiene que ver con nuestra carne, este tipo de temor, con las situaciones diarias que enfrentamos. No siempre es necesariamente malo, sino que se trata de un poderoso instinto. El temor es un instinto que nos mantiene lejos de situaciones peligrosas. Lo hace en muchos casos desencadenando una serie de reacciones que nos hacen actuar sin darnos cuenta. Es nuestro sistema de alarma personal que tenemos integrado. Es parte de nuestro sistema de supervivencia. El temor en esta etapa en sí mismo no es malo. De hecho, es una bendición para protegernos. ¿Alguien en medio de la oscuridad de la noche ha escuchado un ruido sospechoso en la cocina de la casa? ¿Y qué sientes cuando oyes el codazo, verdad? Si estás casado, si tienes con quién. Oye, ¿oíste? ¿Qué? Oye. Y ya le pasaste el temor al otro o a la otra. ¿Qué será?
A ver, no, ve tú. No, ve tú. Y ahí estamos. En ese momento, hermanos, la adrenalina empieza a correr en nuestro cuerpo. Una sensación de alerta. Lo primero que hacemos es buscar luz si estamos en la noche. Es buscar luz, prender luces o una lámpara. Buscamos, si es posible, un garrote, algo. El temor, como una señal de alerta, de alarma, nos hace reaccionar, hace que nuestro cuerpo se prepare para entrar en acción, hace que nuestro organismo completo empiece a percibir todas las cosas, nuestros sentidos se agudizan para poder percibir algo que puede ser en contra nuestra. Subes y resulta que es tu hijo o tu hija que fue por un vaso de leche con galletas. Y inmediatamente te desactivas, ¿verdad? Ay, ya, ay, qué bueno, tráeme también a mí para el susto, ¿verdad? Y te llevas tus galletitas. Y lo desactivas. Ya no te duermes toda la noche con el miedo, con el temor, con la zozobra del ruido que escuchaste, porque ya lo enfrentaste, ya lo detectaste. El temor se convierte en un azote, en una calamidad, cuando se transforma en miedo. Una cosa es temor como sistema de alerta, de alarma para todos nosotros, pero cuando ese temor se convierte en miedo, entonces se vuelve una calamidad que azota a la humanidad. ¿Por qué sentimos miedo? ¿Cómo nos ayuda Dios a vencer el miedo? Y sobre todo, ¿cómo respondemos los cristianos ante el miedo? Vamos a verlo. Número 1, primer lugar, el origen del miedo. ¿Cómo se origina? ¿Dónde se origina el miedo? Al igual que las otras 3 calamidades de las que hablamos en este mes, el miedo tiene su origen en el pecado. Después de que el hombre desobedece a Dios, aparece este instinto, no de temor de Dios, sino de miedo a Dios. Dice Génesis 3:8, ahí la historia, recién que el hombre peca, desobedece a Dios. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, se refiere a Adán y a Eva, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué pasó? Tuve miedo. No dice, ya me consume, dice, no. Oí tu voz, sabía que yo la había regado, sabía que hice algo malo, sabía que te desobedecí y entonces como consecuencia tuve miedo. El miedo se apoderó de mí. El temor, hermanos, trae alerta y nos prepara para algo que vamos a enfrentar. Escuchen esto. Mientras que el miedo nos trae condenación por algo que hicimos y estamos esperando las consecuencias. ¿Ok? Ahí les doy otra vez. Apúntenla porque son de esas frases que me llegan así como de pronto. El temor trae alerta y nos prepara para algo que vamos a enfrentar. Mientras que el miedo trae condenación por algo que hicimos y esperamos las consecuencias. El sentir temor, ¿quién decía? ¿Qué pastor decía? Ahí les doy una perlita. Hay un pastor, ¿verdad? Que cuando predicaba, así se echaban sus frases domingueras. Decía, ahí les doy una perlita, decía. Ok, ahí les doy otra perlita. El sentir temor nos fue dado por Dios para protegernos, ¿ok? El sentir temor nos fue dado por Dios para protegernos. El miedo fue puesto por Satanás para condenarnos. Espero que podamos ver la diferencia. El temor nos los dio Dios para protegernos, pero el miedo lo puso Satanás para condenarnos. Cuando nuestro sentido de alerta, llamado temor, sobrepasa los límites
porque no lo podemos controlar, entonces estamos ante un escenario de miedo que inclusive puede llegar a alterar no solamente nuestras emociones, sino nuestro estado físico. Los científicos y médicos, como psicólogos, psiquiatras, han determinado los niveles del miedo y por qué se producen en nosotros. Hay diferentes tipos de miedo, déjenme decírselo rapidito. Primero está el temor, del que estamos hablando ahorita. El temor se siente hacia algo desconocido, no sabes qué va a pasar, pero estamos en alerta, ¿verdad? Cuando nos dicen, oye, están sonando las alarmas de tornado en la ciudad, ok, entra un temor en ti, pero ese temor te hace ponerte alerta. Agarras al gato, al perro, los echas al basement y estás esperando a ver qué pasa. Si empieza a soplar muy fuerte el aire, pues ya nos meteremos abajo o veremos qué vamos a hacer. Pero ese sentido de alerta, de temor, nos hace estar alertas. Pero después está el miedo. El miedo cuando conoces lo que va a pasar, porque quizás ya te ha pasado antes, o a alguien que tú conoces ya le pasó eso, que crees que va a pasar. Y entonces es cuando te entra miedo, porque ya te pasó una vez. Ya te pasó una vez o ya le pasó a alguien. Ya sabes las consecuencias y entonces entra el miedo. Pero el miedo se puede convertir en horror cuando ya estás en esa situación y sabes que te puede pasar algo, ¿ya? No es solamente el miedo, híjole, y si pasa. No, ya estás en la bronca. Ya estás en medio de esa situación y sabes que algo puede suceder, es cuando empiezas a sentir horror, de acuerdo a los psicólogos y psiquiatras. Cuarto, el terror. Sabes que tu vida está en grave peligro y no lo puedes controlar. Estás aterrorizado, algo está sucediendo, algo se salió totalmente de tu control, sabes que ya estás adentro de la bronca y estás en medio de esa situación, no la puedes controlar. Y por último entra ya un escenario de pánico. El pánico es cuando ya empiezas a tener inclusive hasta delirios psicóticos de la realidad, o tratas de escaparte internamente y te desconectas. Ya es tan grande tu miedo que ya se convirtió en pánico. Todo tu cuerpo ya está reaccionando de una manera difícil, hasta con convulsiones y de manera desordenada. Tu mente ya está empezando a pensar cosas, ya te fuiste de la realidad, te rendiste totalmente ante el miedo. Sabes que no puedes hacer nada y estás ya ahí paralizado. Lo que le pasa, por ejemplo, a los animalitos que son presas cuando ya se ven que ya están en las últimas, pues ya no pueden controlar nada. El problema de estos diferentes estados emocionales, hermanos, es que podemos desarrollar conductas que van a afectar nuestra vida social y nuestra vida familiar. Si no aprendemos a desactivar el temor una vez que ha pasado lo que provocó alerta, o ya has entendido la situación en la que te estás enfrentando y empiezas a tomar las acciones necesarias, puedes desarrollar una vida en estado de defensa permanente ante tu medio ambiente y cualquier estímulo que llegue a tu alrededor. ¿No han conocido a lo mejor ustedes personas que son miedosas ya de por sí? Que a todo le tienen miedo, que han desarrollado ese miedo porque no pudieron controlar una situación que les llevó a ese miedo y de pronto su vida, su conducta se ha ajustado a vivir en ese escenario constante de miedo. Le tienen temor a muchas cosas. Una cosa son las fobias, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que le tiene miedo a las alturas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones personales, de situaciones sociales, de situaciones que han causado algún problema en la vida de alguien y ese problema te condicionó para que ahora reacciones ante todas esas situaciones con miedo.
con miedo, con inseguridad. Ya tu vida no es la misma. Tu vida ya reacciona con ese miedo. Constantemente estás sintiendo esa sensación de que algo va a suceder, de que no pasa nada. Todo está bien, pero andas con esa inquietud, andas con esa zozobra, andas con esa sensación de miedo. Y hay gente que vive así, hermanos. Gente que no pudo controlar, no pudo asimilar una situación específica en su vida y de pronto vive en un constante miedo de todo lo que puede pasar a su alrededor. Y no se pueden desactivar. Una vez que ya detectaste que el ruido era tu hijo tomando café con galletas, desactívate. Una vez que ya entendiste que la carta que te llegó amenazándote del IRS ya la pudiste resolver porque hablaste, ya desactívate. No que ahora cada vez que ves el símbolo del IRS empiezas a temblar. No, ya, desactívate. Desactívate, soluciona el problema, enfréntalo, ahorita lo vamos a ver, y desactívate. Mucha gente vive ya con esa sensación y hay estímulos externos que cada vez que te enfrentas a ellos te provocan una situación de miedo, de horror, inclusive gente que sufre hasta de pánico. El origen del miedo tiene su origen en el pecado. En el pecado, en lo que hicimos mal. Y a Satanás le encanta llenarnos de miedo. A Satanás le gusta paralizarnos de miedo, de no querer hacer las cosas. ¿Cuál es la respuesta de Dios en segundo lugar? ¿Cuál es la respuesta de Dios al miedo? A lo largo de toda la Biblia, hermanos, encontramos más de 100 pasajes bíblicos. Yo estuve buscando y me cansé ya como por el 120. Más de 100 pasajes bíblicos que nos hablan de personas que experimentaron el miedo en la Biblia. Miedo al castigo, miedo a la oscuridad, miedo a las amenazas contra ellos, miedo a sus enemigos, miedo a la guerra, miedo al hambre, miedo a la soledad, miedo a la naturaleza o al clima. Todos los miedos que gustes y te imagines a situaciones reales, situaciones de peligro inminente, están en la Biblia. Les pasaron. Le pasaron a Adán, le pasaron a Noé, le pasaron a Abraham, le pasaron a Jacob, a Isaac, a sus hijos, le pasó a David, le pasó a Salomón, le pasaron a Job, le pasaron a Esther, le pasaron a todos los jueces, a Gedeón, a Sansón, a Jefté, a Barak, a Débora, a todos les pasaron, a todos los reyes también les pasaron, a todos los profetas también les pasó. Toda la gente en la Biblia que tú encuentras un pasaje, vas a encontrar pasajes de ellos donde tuvieron que enfrentar una situación de temor, de miedo a algo que no estaban preparados para recibir. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Hombres y mujeres que estaban viviendo de acuerdo al plan de Dios, cumpliendo su voluntad, siempre recibieron de parte de Dios una palabra para contrarrestar el miedo en sus cuerpos. Cuando ellos estaban sintiendo ese temor, siempre recibieron una inyección, un antídoto de parte de Dios, una palabra para poder neutralizar esa sensación de miedo y de angustia en sus mismos cuerpos, porque el mismo cuerpo, hermanos, lo siente ese miedo. Cuando la sangre sientes que se te congela, cuando la respiración sientes que se te acelera, cuando sientes que el corazón se te va a salir. Dios siempre respondió y sigue respondiendo de la misma manera. Déjenme leerles solamente 3 versículos. Hay, como les dije, más de 100. Solamente 3 que hablan acerca de cómo el Señor responde. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En estos versículos, hermanos, como muchos otros en la Biblia, muchísimos, gracias a Dios, nos hablan acerca de una situación de miedo. Josué, Isaías, David estaban enfrentando una situación de temor.
Pero para cada situación de temor había una respuesta de parte de Dios. Y si pueden ver en estos 3 versículos, hay una palabra clave que tiene que ver con la respuesta de Dios. Y en todos los versículos de la Biblia que tú encuentras como un antídoto al temor, al miedo que podemos llegar a sentir, se encuentra la misma palabra clave. Josué estaba a punto de entrar a la guerra para conquistar la tierra prometida. Iba a conquistar. Tenía que bajar el miedo que paraliza el nivel del temor que solamente te da la adrenalina para enfrentar una guerra. Isaías estaba profetizando al Israel restaurado por medio de la salvación del Mesías, de Jesucristo. Y David, bueno, pues David era el hombre que tenía una gran comunión con Dios, una comunión preciosa con Dios, que le daba la certeza de la protección de Dios en cualquier circunstancia. Esta palabra, hermanos, que está subrayada en esa gráfica y en muchos versículos más: tú estarás conmigo. Yo estoy contigo. Jehová tu Dios estará contigo. La respuesta de Dios, hermanos, sigue siendo la misma. Estén quietos. No tengan miedo. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes. Yo estoy ahí. En el año 25 del cautiverio de Israel en Babilonia, habían sido deportados. Jerusalén había sido destruida y ellos estaban cautivos en Babilonia. Dios llevó al profeta Ezequiel a una visión tremenda, a una visión muy especial. Esta visión a la que le llevó Dios a Ezequiel empieza desde el capítulo 40 de Ezequiel y se van 8 capítulos hasta el final del libro de Ezequiel, narrándole esta ciudad, una nueva Jerusalén. Y le habla de medidas y le habla de nombres y de lugares y de cosas sorprendentes que están pasando en aquel lugar. Dice Ezequiel 43, me llevó ahí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta, dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y a lo largo de los siguientes 8 capítulos se llena de nombres, de medidas, y que una puerta por acá y otra puerta por allá, y una fuente por acá y un torrente de agua por acá y otra ventana por acá, y aquí va a estar la ciudad de no sé quién y tantas cañas van a ser para acá. 8 capítulos que si tú los lees a lo mejor te aburres de leer esos 8 capítulos. Pero al final, cuando el libro de Ezequiel termina, las últimas palabras de esta profecía de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, dice, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. ¿Qué significa? El Señor está ahí, el Señor está presente. No temas ni desmayes, Josué, porque Jehová Shammah estará ahí donde quiera que vayas. Jehová Shammah siempre te esforzará, siempre te ayudará y siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Isaías, David, aunque andes en valle de sombra de muerte, Jehová Shammah estará contigo. El Señor estará presente, el Señor estará ahí en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La respuesta de Dios al miedo para su iglesia, para su pueblo, para el creyente es: yo voy a estar contigo porque mi nombre es Jehová Shammah. El Señor está presente, el Señor está ahí en el momento, hermanos, de enfrentarnos a lo desconocido,
Cuando Satanás viene y quiere inyectarnos miedo para paralizarnos, tenemos que recordar e invocar el nombre de Jehová Shammah. El Señor está conmigo. No temeré lo que el hombre pudiera hacerme. El Señor está conmigo y Él es mi ayudador. El Señor está conmigo y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La respuesta de Dios hacia el miedo es la misma, hermanos, que fue para Abraham. Cuando Abraham estaba atemorizado, porque venía la noche, venían las sombras, él estaba ahí con su holocausto, con su ofrenda, y las aves de rapiña venían sobre su holocausto, y él tenía temor. Gran temor se apoderó de él en medio de esa soledad, y de pronto la voz de Dios suena: Abraham, Abraham, aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. La respuesta de Dios, hermanos, la respuesta de Dios siempre va a ser: aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Tranquilo, lo vamos a resolver. Lo vas a enfrentar. Yo voy a estar aquí contigo. Y cuando uno se siente así, hermanos, y yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos experimentado una sensación de miedo por algo. Miedo a una llamada telefónica. Miedo a un resultado, miedo a una entrevista, miedo a una cita con el doctor, miedo a una entrevista en el trabajo, miedo a muchas cosas. Todos estamos sujetos a esa situación, pero en ese momento, hermanos, en ese momento tenemos que recordar el nombre del Señor sobre aquella ciudad, sobre la nueva Jerusalén, la que describe Apocalipsis. El nombre del Señor es Jehová Shammah. El Señor está aquí conmigo. Y cuando sintamos esa angustia, cuando Satanás viene y nos quiere consumir con ese miedo, nuestra respuesta tiene que ser esa: el Señor está conmigo. ¿Cómo responde el creyente a una situación de miedo? Estamos en el año 2020. Una pandemia está azotando al mundo entero. Mucha gente, aún muchos creyentes, están viviendo ahorita con miedo, con incertidumbre. Muchos van a hacerse la tan temida prueba con el temor de que les digan que están contagiados. Hay miedo a la falta de trabajo, la falta de provisión para los hogares. ¿Cómo responde la iglesia ante el miedo? ¿Cómo responde el creyente ante el miedo y otras situaciones que tenemos que enfrentar? Porque ahorita es esto, pero toda la vida tenemos situaciones. Antes del virus y después del virus tenemos situaciones que nos van a llevar a un escenario de miedo. ¿Cómo responde la iglesia? ¿Cómo responde el creyente? El capítulo 14 de Mateo nos narra la historia de Jesús. Cuando Jesús envía a sus discípulos en una barca, mientras él se apartaba para orar un tiempo, y en medio de la noche, la tormenta puso en peligro la barca donde estaban esos discípulos. Todos conocen la historia. Dice Mateo 14:24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, más o menos ya casi al amanecer, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Eran gente de mar, eran pescadores ellos. Sabían lo que era un viento contrario. Sabían lo que era una tormenta en medio del mar de Galilea. Ellos lo sabían controlar. Sabían cómo controlar la nave. Sabían cómo arriar las velas y lo que tenían que hacer. La tormenta no les dio miedo. El viento no les dio miedo. Lo que les dio miedo fue cuando vieron a Jesús que venía caminando sobre el agua. Eso fue lo que les dio miedo. Y dice que dijeron: un fantasma. Y entonces sí. Empezaron a gritar de miedo. ¿Alguien se le ha parecido alguna vez algún fantasma? Espero que no. Ayer en la noche estábamos y sonó la alarma, la alerta
¿Qué horas eran, Carla? Como las 10, 11 de la noche. Y sonó el movimiento de la cámara del lobby. Dijimos, ¿quién está ahorita en el lobby a esta hora? Pusimos el S, nada más se veía una lucecita que pasaba así despacito. Caray, le digo a Carla, a ver, regrésale otra vez. Una lucecita así, como está oscuro, la cámara se ve en blanco y negro, ¿no? Y enfrente de la cámara así una lucecita, y fue lo que activó la alarma. Y pues te quedas pensando, ¿no? Joles, le quiere echar aceite al... Y a Carla le pasa despacito, despacito, y vemos, y era un 100 pies, un insectito así, que pasó caminando enfrente de la cámara y activó movimiento. Pero todos hemos escuchado historias de fantasmas, y mucha gente tiene historias, unas muy buenas, ¿no? Que dicen de fantasmas que existen, no sé. El punto es que estos discípulos, en medio de esa tormenta, tuvieron miedo, porque pensaron que estaban viendo un fantasma. Pero enseguida, versículo 27, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Y otra vez la misma palabra, yo soy, no temáis. Ahora, dense cuenta aquí de un detalle, hermanos, un detalle muy bonito. Los hombres dice que dieron voces de miedo, pero Jesús no le habló a su miedo. Jesús le habló a su temor, a su instinto natural de defensa en contra de la tormenta. Jehová llama, aquí estoy, no teman. ¿Cómo respondió el creyente? Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, entonces se calmó el viento. Pedro enfrentó su temor, hermanos. Y aún con el viento soplando fuerte, aún cuando no estaban muy seguros de quién era, salió de la barca y dio unos pasos sobre el agua. Y andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Cuando predicamos a veces de este pasaje somos muy severos con Pedro, ¿eh? El Pedro apenas se bajó y se hundió. No se hundió luego. Dice ahí claramente que empezó a caminar sobre el agua. No sabemos cuántos pasos, pero dio unos pasos sobre el agua. Lo que ninguno de nosotros probablemente haría. El Pedro, poca fe. No, hombre, si a mí me llamara el Señor. Te ha llamado 1000 veces y ni caso le haces. Pedro enfrentó su temor. Pedro enfrentó su temor, hermanos. Esta es la forma en la que el creyente debe de enfrentar sus temores. No los escondemos, no fingimos que no existen, no guardamos las cartas o notificaciones que nos traen malas noticias, no ignoramos los problemas para ver si desaparecen solitos, no le decimos a la comadre para ver qué cosa nos recomienda hacer. El creyente sale de la barca aún en medio de la tormenta y camina derechito hacia Jesús. Pero Pedro se hundió. Sí, se empezó a hundir. Lo más seguro es que tú y yo también nos vamos a empezar a hundir cuando enfrentemos nuestros temores, cuando dejemos de hacerle caso al miedo que nos inyecta Satanás a causa de nuestra naturaleza caída, y el temor lo podamos convertir en un acto de fe y confianza, como lo hizo Pedro. Pero al igual que Pedro, hermanos, se empezó a hundir. No se hundió,
No se estaba ahogando, se empezó a hundir. Iba caminando bien suave, pero de pronto se empezó a sumir de más, y fue cuando le entró el miedo a Pedro. Empezaba a hundirse, pero en la confianza y en la certidumbre de fe de hacia quién estaba caminando, pudo exclamar: sálvame, Señor. Y entonces Jehová Shama estaba listo ahí para extender su brazo y levantarlo. Y dice la escritura que cuando ambos subieron a la barca, entonces, no antes, cuando ya estaban los dos en la barca, entonces se calmó el viento. ¿Se dan cuenta cómo opera el Señor? Si yo hubiera sido el Señor, a lo mejor, o yo hubiera sido uno de los discípulos, hubiera esperado que cuando Pedro se empezó a hundir, yo que Juan le hubiera dicho: Señor, dile a la tormenta, ¿no? Y el Señor: a ver, vientos, tranquilos. A ver, Pedrito, ven, te saco, man. No. En medio de la tormenta, en medio del viento, cuando se estaba hundiendo y el viento estaba soplando tan fuerte, ahí, en ese momento, el Señor extiende su brazo, lo agarra, lo saca, y aún en medio del viento, así abrazadito, me imagino que agarró a Pedro, caminaron lo que Pedro ya había caminado sobre el agua y entraron a la barca. Cuando entraron a la barca, cuando ya estaban seguros en la barca, entonces se calmó el viento. Cualquiera pudiera decir: ah, qué chiste. Señor, calma el viento cuando está fuerte la bronca. ¿Por qué no lo calmas cuando está más fuerte el problema? ¿Por qué no calmaste, Señor, los vientos cuando se me venían las cosas encima? ¿Por qué no lo hiciste en ese momento? Porque Dios sabe el momento que va a actuar a favor de nosotros. Pero lo más importante es que el Señor estaba ahí. El Señor estaba presente para tomar el brazo de Pedro y sacarlo, y aún en medio de la tormenta caminaron. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí va David caminando, en medio del valle de sombra de muerte. No dijo: Señor, me vas a sacar del valle de sombra de muerte. No dijo: Señor, líbrame del valle de sombra de muerte. David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Jehová Shama está conmigo, atravesando junto conmigo. Hermanos, hay muchas situaciones que causan temor, que causan miedo, que nos causan desasosiego en nuestras vidas. Pero el cristiano tiene que aprender a declarar y a poner en su espíritu esta verdad: el Señor va a estar conmigo aún en medio de esta situación tan difícil. No sé cómo le voy a hacer, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. Señor, no puedo contra este ejército que es tan grande, no sé qué voy a hacer, pero a ti, dijo Josafat, a ti volvemos nuestros ojos. Y la respuesta del Señor fue: estad quietos, no hay para que pelees tú, estate quieto, detente, confía en mí, yo estoy aquí contigo, yo voy a pelear por ti, tú vas a salir y vamos a caminar juntos y vamos a andar sobre esas aguas y vamos a andar sobre ese valle de sombra de muerte, tú y yo juntos, porque yo te voy a llevar al lugar, al punto donde te necesito, para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe se encuentre directamente conmigo, para que puedas aprender, como decíamos ayer en los varones, a echar mano de la vida eterna. Ahí te voy a llevar. Ahí te voy a poner, en medio de ese problema, en medio de esa situación que no sabes cómo se va a resolver. Ahí te voy a llevar, yo voy a ir contigo. No temas ni desmayes, Josué, porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. Hermanos, dejemos de vivir con miedo.
¿Tenemos temor? Sí, por supuesto que tenemos temor. Porque el temor nos hace estar alertas. El temor nos previene. Pero no dejemos que el temor natural de Dios se convierta en el miedo. Porque el miedo alimenta nuestra naturaleza de pecado. Y Satanás está contento cuando nos ve paralizados de miedo. Sentimos temor por las cosas que pasan. Sentimos temor por las cosas que no conocemos. Sí, es cierto. Todos. Pero el cristiano, hermanos, el cristiano debe de aprender a convertir esa señal de alarma en una convicción de fe, de certeza de que Jehová Shammah estará conmigo donde quiera que vaya. Enfrentaré mis temores. Tengo que enfrentar esos temores. Y lo más seguro es que no una vez, sino muchas veces me voy a empezar a hundir. Pero cada vez que esté a punto de hundirme, el Señor estará ahí para extender su brazo y sacarme y ponerme en un lugar seguro. Ese brazo salvador, hermanos, esa señal de parte del Señor que viene a rescatarnos, puede llegarnos en forma de un versículo bíblico, puede llegarnos en forma de una canción, puede llegarnos en forma de una predicación, o puede llegarnos en forma de una oración de otro creyente por nosotros. Dios actúa de diferentes maneras. Hoy en la mañana estuve a punto de no venir, tenía la presión arterial altísima, me espanté y tuve temor. La tenía ya con números ya casi de infarto. Y me recosté otra vez. Rosy me dio una pastilla, me recosté. Agarré mi teléfono y dije, me voy a distraer viendo Facebook. Y cuando abrí el Facebook, inmediatamente me apareció un videíto de Don Moen. Y le puse play, le quité el S y empezó a hablar. Y Don Moen empezó a hablar. Y parecía que yo le había hablado por teléfono a Don Moen. Y le había dicho, oye, estoy así. Y él estaba en su teclado y él empezó a ministrar. Y dice, probablemente ahorita te sientes enfermo, probablemente ahorita te sientes con miedo por algo que está pasando en tu cuerpo, pero el Señor está aquí para liberarte de toda ansiedad, para quitarte esta situación de temor que está sobre tu cuerpo. Y yo dije, ¿y este hombre cómo sabe de lo que voy a predicar hoy? ¿Quién le dijo de lo que iba a predicar hoy? Y empezó a ministrar con el teclado y empezó a cantar al Señor y empezó a adorar al Señor. Y es verdad, hermanos, muchas veces no sabemos cuando el brazo del Señor está rescatándonos. A veces es un versículo bíblico que alguien te compartió, o abriste tu Biblia y lo encontraste. Ahí está el brazo del Señor sacándote. O de pronto es una canción. De pronto estás en un problema y una cancioncita, un canto de los que cantamos empieza a darte vueltas en la cabeza y te empieza a dar vueltas. Es el brazo del Señor que te está sacando. Es la mano del Señor que está entrando en ese momento difícil para decirte, aquí estoy contigo, no estás solo, no vas a batallar solo, yo estoy contigo. Y tu fe va a ser probada, pero vas a salir bien porque yo voy a estar aquí contigo. A veces es la oración de un hermano, a veces es un mensaje, el Señor obra, pero a veces nosotros no lo escuchamos, hermanos. A veces no lo escuchamos. Anoche que estaba yo escribiendo todo esto, me acordé de un himno muy antiguo, 1871. El himno dice, nunca desmayes cuando hay afán, te cuidará el Señor. Y yo sé que mi mamá está viendo el servicio y ella se acuerda muy bien de este himno porque era favorito de su mamá, de mi abuela. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor.
Y el coro dice: te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. 4 azotes a los que nos enfrentamos aún siendo cristianos, hermanos: sometimiento, enfermedad, escasez y miedo. Dios sigue teniendo respuestas para la humanidad y para todo su pueblo, para los que hemos decidido vivir conforme a su propósito y no al mundo. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Porque desde que el hombre pecó, desde que la humanidad se volvió en contra de ti, estas calamidades han sido usadas por Satanás para tratar de destruir lo que tú creaste. Señor, pero gracias porque en Jesucristo ahora nosotros tenemos salvación, vida eterna, y tenemos una esperanza de gloria, Padre. Señor, si alguien que está escuchando esta palabra el día de hoy ha estado pasando por una situación de miedo, de temor, de angustia, si ha estado pasando por esa incertidumbre que no sabe cómo responder ante ella, Padre, que en este momento, en el nombre de Jesús, puede escuchar ahí en su mente y en su corazón: Jehová Shammah, el Señor está ahí contigo, el Señor está a tu lado, el Señor no te dejará, el Señor no te desamparará. Siempre, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Su brazo siempre estará listo para sacarte, para llevarte en medio de la tormenta, para llevarte en medio del tiempo difícil, para llevarte en medio de las decisiones difíciles. No tengas miedo, tened ánimo. Yo soy, dice Jesús. No temáis. No temáis. Tened ánimo. Tened ánimo. No dejes que el temor se convierta en miedo. No dejes que el temor se convierta en miedo y se lo contagies a tus hijos, y se lo contagies a tu esposo o a tu esposa. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que el miedo te detenga de cumplir el propósito por el cual Dios te salvó. No permitas que el miedo te diga: no puedes hacerlo. El Señor está contigo. El Señor te toma de la mano. El Señor te levanta. Y el Señor estará siempre, siempre a tu lado. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que conocerlo. Tenemos que desarrollar esa comunión con Él. Tenemos que llegar a tener esa certidumbre que tenía David y que tuvo Pedro para abandonar la barca y empezar a caminar. Tenemos que desarrollar esa fe que solamente viene a través de la palabra de Dios.